El monje macabro, basado en una experiencia real, escrito por Pachuli Relatos. Lo que a continuación les cuento es verdad. Nos sucedió a mí y a mi esposa en el año del 99. En ese tiempo nos fuimos a trabajar a Texas. Yo como soldador en taller y mi esposa había encontrado trabajo en la garra. Así denominan a las empresas que se dedican a empacar y comercializar las pacas de ropa de uso americano. Ahí les llega y seleccionan las pacas de ropa de primera, de segunda y de tercera. La ropa de primera consiste en ropa nueva. La de segundo es de uso en muy buen estado. La de tercera va revuelta de uso en condiciones regulares y las de desecho. Esto porque la cortan en retazos y la compran los talleres mecánicos de soldadura, entre otros, para limpieza de fierros y las manos. Pero seguido encuentran en los bolsillos de la ropa de uso varias cosas. Algunas de valor como aretes, pulseras, cadenas, dinero en efectivo, encendedores, llaveros, etc. Una tarde, mi esposa llegó muy contenta y me mostró unos aretes de oro que se encontró en la bolsa de un saco. Era un par de cabezas de angelitos en cada arete, con sus alitas que sobresalían atrás de sus cabezas. Los tomé y miré por unos segundos. Eran 14 quilates. Se los regresé a mi esposa, quien los tomó y los ensartó en una cortina del mini departamento en el que vivíamos. Como ya lo mencioné antes, yo trabajaba en un taller de soldadura, donde me dieron el puesto de instalador, el cual al principio me pareció muy difícil poder desempeñar dicho trabajo de ese puesto, ya que se requería recorrer no solo la ciudad de Dallas, Texas, sino también Fort Worth, Waco, Frisco, Gerald Brown, en fin, muchas ciudades que se encuentran prácticamente pegadas a la ciudad de Dallas. Pero fue todo lo contrario a como imaginé sería mi trabajo, porque pese a eso me resultó mucho más fácil de lo que pensé. Recorrí prácticamente de cabo a rabo las ciudades circunvecinas sin ningún problema, incluyendo desde luego a las dos principales. Pero mi trabajo era algo pesado, ya que hacíamos muchas horas extras. Trabajábamos todos los sábados, incluso algunos domingos, por lo que llegaba al departamento exhausto con muchos deseos de descansar. Algo que me resultó imposible, ya que mi esposa empezó a despertarme todas las noches, diciéndome que un fraile o monje le tocaba los pies, que salía por su lado de la cama, acercando su cabeza sin rostro a la cara de ella. Una cosa descabellada e imposible, tanto por la forma de la apariencia que me describía tenía aquel monje, y puesto que la cama estaba prácticamente pegada a la pared donde dormía ella. Yo trataba de calmarla diciéndole que solo se trataba de una pesadilla y no debía tener miedo, que eso no existía y solo estaba en su mente. Pero se empezó a repetir noche tras noche y yo, cansado, empecé a desesperarme, diciéndole que entendiera, porque eso no era cierto, nada así existía, era solo su imaginación. Pero lejos de entender, cada vez empeoraba más, al grado de que ya le daba miedo cuando llegaba la hora de dormir. Hasta que, ya un tanto molesto debido a que no me dejaban descansar, le dije que estaba loca, que durmiera y me dejara dormir. También que se pusiera a rezar antes de acostarse y que no tuviera esas pesadillas. Ella me dijo que empezó a creer que yo tenía razón, que sí estaba loca pensando en que lo que veía no existía, y trató de ignorarlo,
aunque me aseguraba que aquel ente se le aparecía todas las noches en la pared, poniendo su cara frente a la de ella. Después le tocaba los pies. Ella trataba de ignorarlo, diciéndose entre sí que aquello no existía, que era solo su imaginación y que lo estaba alucinando. Luego ya no me dijo nada sobre eso. Así fue durante un tiempo. Ella salía para su trabajo todos los días en punto de las 6:30 de la mañana. Pasaban por ella algunos compañeros que le daban raite a su trabajo y tenía que levantarse a las 5:30 am para hacer su lonche y también de pasada el mío. Un día sonó el claxon de sus compañeros que pasaron a recogerla y se despidió de mí. Yo trabajaba muy cerca de donde vivíamos. Me tomaba escasos 15 minutos para llegar a mi trabajo, por lo que podía darme el lujo de levantarme hasta las 7:15 am. Pero ese día, cuando se despidió de mí al salir del departamento, escuché que volvieron a abrir la puerta principal. Supuse que algo se le había olvidado, por lo que le pregunté sin abrir los ojos. Al no obtener respuesta, volví a preguntar lo mismo, pero nadie contestó. Entonces, al abrir los ojos mirando hacia la puerta, la cual se encontraba cerrada, siendo que yo había escuchado cómo la abrieron, ahí frente a la puerta se encontraba ese ente que mi esposa siempre veía. Sus manos eran huesudas. Todo su cuerpo estaba cubierto por un tipo sotana de color café oscuro, con una capucha sobre su cabeza. La cara no se la veía, solo se le miraba la oscuridad en donde se suponía debía estar su rostro. Yo no me podía mover. La verdad no puedo describir esa sensación de no poder mover ni siquiera un solo dedo. Es como si te quitaran la habilidad de poder controlar tu cuerpo. En ese momento, aquella aparición, no puedo decir que caminó hacia mí, porque en realidad parecía como si flotara y se detuvo exactamente frente a mí. Se inclinó poniendo su oscura cara frente a mí, quedando prácticamente a unos 3 o 4 centímetros de mi rostro. Pero aún a esa distancia nunca pude distinguir ninguna facción, solo una oscuridad impresionante era lo que tenía en lugar de rostro. Se enderezó y giró dándome la espalda. Entonces se sentó en mi abdomen, o mejor dicho, se posó dentro de mi abdomen, puesto que estaba introduciendo su cuerpo dentro del mío. Para ese momento, yo estaba bañado en un sudor frío. Todo mi cuerpo me hormigueaba y seguí sin poder moverme. Lo único que pude hacer fue pedirle ayuda a nuestro Creador y Señor Jesucristo. Le imploré por su ayuda diciéndole que me protegiera de aquel ser para que no me hiciera ningún daño. En ese preciso instante que invoqué la ayuda divina, ese ser demoníaco desapareció, convirtiéndose en una nube tipo neblina oscura, precisamente cuando solo le faltaba recargar su espalda y su cabeza para quedar completamente dentro de mi cuerpo. Cuando se convirtió en esa nube, pude recuperar la movilidad de mi cuerpo. Fue como si la horrible visión hubiese perdido su poder sobre mí. Me levanté como de rayo vistiéndome y salí corriendo, dejando aún dentro esa extraña neblina. Me subí a mi coche y llegué más temprano que nunca a recoger a los 2 compañeros para irnos al trabajo. Asustado les conté lo que había sucedido, pero se burlaron de mí haciéndome bromas. Dijeron que de seguro lo había soñado. No dije nada más porque recordé que yo tampoco le había creído a mi esposa cuando me decía sobre esa macabra aparición. Al contrario, la había juzgado de loca y la compadecí comprendiendo su terror. A partir de ese día, empezaron a suceder cosas muy raras en el departamento. Se escuchaban ruidos extraños.
Se caían objetos, se movían las sillas, desaparecían las cosas de donde las guardábamos, se encendían o apagaban las luces. Un compañero que era el encargado de pintar todos los trabajos terminados, de nombre Juan, era originario de un pueblo que se llamaba Agua Gorda. No recuerdo de qué estado, pero teníamos una buena amistad. Me preguntó: ¿a poco sí es cierto lo que nos contaste ese día? Le respondí que sí era cierto. También le dije que por si fuera poco, después de ese día empezaron a suceder más cosas extrañas. Noté que sentía curiosidad respecto a eso, quizás creyendo que eran mentiras mías. Y al siguiente viernes, cuando salimos del trabajo, me dijo que tenía ganas de tomarse unas cervezas, que si quería compráramos un six cada quien. Yo le respondí que sí, porque la verdad se me antojaba después de tanto trabajo y tanto susto. Compramos la cerveza y le pregunté a Juan a dónde iríamos a tomárnosla. Él me respondió: vamos a tu departamento. Una vez estando en mi departamento, me preguntó: ¿a poco aquí es donde dicen que se aparece el monje? Aún no terminaba de hacer la pregunta cuando, de un momento a otro, de la nada, salió volando un espejo que mi esposa tenía recargado en una pared, haciéndose añicos. Tenía un marco algo pesado y salió volando como si alguien lo hubiese arrojado con mucho coraje. Juan volteó a verme y me dijo con voz temblorosa: mejor vámonos de aquí. A mí solo me dio risa y le respondí: ¿querías venir a ver si era cierto o solo a ver si eran chismes lo que te conté? Bueno, pues ya viste que es cierto. Las cosas siguieron empeorando. No había día en que ese ente no nos hiciera maldades para hacernos saber que allí seguía. Hasta que un sábado en la tarde, mi esposa y yo, desesperados de estas manifestaciones paranormales, empezamos a hacer memoria para sacar conclusiones de cómo había empezado todo. Pues antes no teníamos ningún problema en cuanto a estas cosas paranormales. Y se me vinieron a la mente aquellos aretes que se encontró en su trabajo. Le pregunté en dónde los había puesto. Inmediatamente me dice: aquí los puse en la cortina, míralos, aquí están. Los tomé, observándolos detenidamente, poniendo atención a todos los detalles de los pequeños angelitos. Después de unos cuantos segundos de mirarlos bien, le dije a mi esposa: aparentemente son unos angelitos, pero si los miras con atención, te puedes dar cuenta de que son unos ángeles, pero con cuernos. Cuando ella los vio, miró con asombro que sí era verdad. Entonces los relacionamos con las apariciones de aquel ser horrendo. En eso me dice mi esposa: espera un poco, ahora regreso. Fue y buscó a la dueña del departamento. Le decían Doña Nena. Nunca supe su nombre real. Mi esposa le platicó lo que nos estaba sucediendo en su departamento, y a raíz de eso, cómo había empezado todo. Doña Nena le comentó a mi esposa que al día siguiente domingo, su esposo y ella iban a ir a la misa de la iglesia de Santa Rita, que si quería ir para que le dejara los aretes con esa santa. Tal vez eso alejaría lo que nos perseguía. Mi esposa aceptó. Queríamos librarnos de ese mal, y al día siguiente se arregló. Envolvió el par de aretes en una servilleta de papel muy grande frente a mí. La dobló de tal manera que la servilleta quedó formando un cuadro, como de unos 3 o 4 centímetros. Se despidió de mí y se fue con Doña Nena a la misa. Cuando regresaron, ya pasaba del mediodía, y miré que mi esposa venía con cara desencajada, y supuse que algo no andaba bien.
Luego me dijo que los aretes habían desaparecido de la servilleta. Yo también me asombré cuando me lo dijo, porque eso resultaba casi imposible, ya que la servilleta estaba bien doblada. Además la puso en la bolsa trasera de su pantalón de mezclilla y dijo que al sacarla no estaban los aretes de dicha servilleta. Lo extraño fue que también desde ese día dejamos de ver y escuchar manifestaciones paranormales en ese departamento, lo que comprobaba que esos aretes sí tenían que ver con las apariciones de aquel monje. Tiempo después, curioseando por el internet, encontré la información de este demonio. Según decían, que es un demonio de alta jerarquía, ya que tiene su propia legión de mal a su mando. Todo esto que les cuento no es una historia inventada por mí, ni mucho menos. Es algo verdadero que nos tocó vivir a mi esposa y a mí. De los aretes, nunca supimos qué pasó, y tampoco qué relación tenían con ese ente demoníaco. Solo desaparecieron sin dejar rastro, al igual que aquel demoníaco monje. Si el video te gustó, no olvides pasar a la fanpage del escritor Pachuli, tus relatos de miedo, donde encontrarás este y más aterradores relatos. Abajo en la descripción encontrarás el link. Ve y dile que vas de mi parte.